capítulo 11. Vamos a leer los primeros 10 versículos, hermanos. Los primeros 10 versículos. Vamos a hacer la lectura alternada a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 11, los primeros 10 versículos. ¿Lo tiene? Amén. Ok, vamos a hacer la lectura alternada. Yo versículo 1, ustedes el 2 y así hasta el versículo 10. Dice la Biblia, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo ha desechado Dios a su pueblo, al cual Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué te dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante del arma. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia si por obra ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás fueron endurecidos? como está escrito, Dios te dio espíritu de temor, ojos que no vean, y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en una trampa y en red, en tropezadero y en retribución, endurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Bien, hermanos, estamos en esta siguiente sección, y de nuevo, hermanos, quiero decirles que esta siguiente sección es difícil. ¿En qué sentido es difícil? De nuevo, regresamos, no sé si usted se notó en la lectura, regresamos otra vez al aspecto difícil del asunto de la elección. Dios usa la elección, Dios escoge personas, eso es un hecho. Y entonces, de nuevo, vamos a explicarlo ahora lo más bíblicamente posible. ¿Ok? Entonces, note aquí, de nuevo, quiero recordarles, si algo hay que memorizar esto. ¿Cuál es el tema de Romanos? Provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. ¿Ok? De nuevo, el evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Ahora, ¿qué quiero que piense cuando tiene este tema aquí? Piense, hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de esa justicia, hermanos, estamos hablando de esto. Nosotros, el pecado tiene un castigo, el pecado merece pagarse. Cristo azotó a su Hijo, molió a su Hijo para que pudiéramos obtener perdón. Eso es lo que significa la justicia de Dios, ¿verdad? Y no sé, los que vinieron al hospital, y por ahí tengo unas hojitas, leímos Isaías 53 en la Nueva Traducción Viviente, y en la Nueva Traducción Viviente varias veces se utiliza esa idea de aplastó. Varias veces se usa esa palabra, aplastó, porque esa es la idea, ¿verdad? Dios aplastó a su Hijo para que nosotros pudiéramos obtener. Entonces, por eso que Dios hizo con su Hijo y por lo que su Hijo hizo, provee, que dice, nuestra justicia, y aquí viene, por la fe en la obra completa de Cristo. ¿Okay? Recuerde, lo que no nos salva la fe, lo que nos salva es que la obra de Cristo, pero nosotros lo agarramos, nos lo apropiamos, ¿por qué? Por fe. ¿Ok? Ese es el tema de Romanos. Ahora, hermanos, de nuevo, hemos tomado tiempo en estos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11. Son capítulos un poquito difíciles. Recuerde, el punto de estos capítulos tiene que ver con Israel. ¿Ok? El punto de estos capítulos tiene que ver con Israel y su rechazo al Evangelio. Estamos hablando de los judíos y su rechazo al Evangelio. Vimos la primera parte. Pablo presenta su preocupación por Israel. Pablo es un judío y Pablo está sinceramente preocupado. ¿Se acuerda? Pablo lo dice de esta manera: si yo pudiera ir al infierno para que los judíos pudieran ser salvos, yo lo haría.
Ahora, lo está diciendo en forma hipotética porque no puede perderse la salvación. Pero Pablo, imagínense, está diciendo, si yo pudiera, Yo me cambiaría por ellos. ¿verdad? Yo cambiaría por ellos. Y luego, Pablo demuestra que Dios escoge personas para llevar a cabo sus ¿qué? Sus planes, ¿verdad? Dios escoge personas para llevar a cabo sus planes. Hermanos, la realidad es que Dios escoge personas, ¿ok? Cuando vimos estos capítulos, aquí tenemos estas secciones difíciles, hermanos. Dios escoge personas y Dios tiene el derecho de mostrar misericordia y de endurecer como Él quiere. Y hermanos, y mire, la respuesta bíblica, cuando uno quiere cuestionar a Dios, o reclamarle a Dios, ahí está la respuesta que Pablo dijo. ¿Qué eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Es que ese es el problema, que no entendemos quién es Dios. Lo digo por mí. Hasta que yo entendí que Dios es, qué bárbaro. Ahora hermanos, ¿por qué? Ahora, hermanos, esto que estamos enseñando a algunos cristianos les causa mucho conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos de Dios en términos humanos, ¿verdad? Como que Dios escoge a algunos sí y Dios no escoge a otros. Dios hace acepción de personas. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto, porque esta es la cosa misteriosa. La cosa misteriosa y que Pablo va a enseñar en esa porción es, hermanos, nadie es digno de que Dios lo escoja. Nadie es digno de que Dios lo salve. No hay nada en nosotros para que Dios dijera, a ver, pues sí te voy a salvar a ti, pero, por ejemplo, te voy a salvar a ti, pero a tu vecino no. Porque no hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros. Es algo misterioso saber por qué. Muy misterioso. Luego vimos, ahora hermanos, esta es una cosa, la siguiente cosa es, Pablo demuestra que Israel es culpable por rechazar ¿qué? El Evangelio. Hermanos, un asunto que no nos toca, pero que Pablo nos está enseñando, es que Dios escoge personas. Pero el otro asunto que sí nos toca es que aceptar el Evangelio. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hermanos, la muestra de misericordia constante y la oportunidad constante que Dios brinda a las personas está en ¿qué? En el Evangelio. En el Evangelio. Y recuerde, hermanos, Israel es culpable. Pablo no va a decir, no, miren, los judíos, pues como Dios no los escogió y Dios los condenó, por eso los judíos están actuando en contra de su voluntad. No. Pablo va a decir, buscando su propia justicia, rechazan la justicia de Dios, queriendo establecer su propio camino de salvación, rechazan el camino de salvación de Dios. Y entonces, hermanos, eso fue lo último que estudiamos. Llegamos a esta porción. Pablo demuestra que Dios no ha rechazado a Israel. Hermanos, Dios no ha rechazado a su pueblo. Aunque su pueblo, hermanos, no lo quiere y su pueblo está rechazando el camino de la salvación en Jesucristo, aún así, Dios no ha rechazado a Israel. Hermanos, Dios no ha rechazado al pueblo judío. Ahora vamos a comenzar. Ayúdame ahí con la introducción. No tengo las notas aquí, ¿verdad? Usted tiene las notas, me va a ayudar. No, y no quiero las notas aquí porque luego no avanzo. Entonces, ayúdame con la introducción. Alguien lea la introducción, por favor. Entramos al último capítulo donde Pablo termina su discurso que trata sobre Israel y el Evangelio. En esta primera parte del capítulo, Pablo demostrará que Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque no todo Israel está aceptando la salvación por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Hay un remanente que Dios ha guardado que demuestra que Dios no ha rechazado a Israel. Y dentro de ese remanente se encuentra Pablo. Este capítulo nuevamente mostrará que Dios escoge a personas para salvación, pero este hecho no debe confundirse con el otro hecho que Dios quiere que las personas se arrepientan y crean en el Evangelio. De hecho, este punto es el que Pablo termina usando para enseñar que el rechazo de Israel al Evangelio lo ponen en una situación sumamente peligrosa. Así es.
Así es, el rechazo al evangelio, hermanos, es lo que pone Israel. Ahora, note aquí, por favor. Comenzamos aquí. Primer punto. Dios no ha rechazado. Si necesitan plumas, aquí hay plumas. Si necesitan plumas, aquí hay plumas. Aquí está. ¿Ok? ¿Alguien necesita una pluma? ¿No? Eso, hermanos, todos traen pluma, listos. Ok, bien. Dios no ha rechazado a su pueblo. ¿Ok? Dios no ha rechazado a su pueblo. Y esto lo vemos de nuevo. Ahora, ¿cómo vamos a ver eso? Primer subpunto. Pablo mismo es un ejemplo de un judío que Dios no ha rechazado. ¿Ok? Miren cómo comienza este versículo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy ¿qué? Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de ¿qué? O sea, Pablo va a decir, yo soy un judío, no de religión nada más. Yo soy un ¿qué? Un judío de sangre. ¿Ok? Yo, hermanos, y esto es muy interesante, Pablo hasta conoce de qué tribu viene. Pablo hasta conoce, hermanos, esto es para que alguien conozca de qué tribu viene, eso significa que este es un judío de pura sangre, ¿verdad? Lo agarraban a Pablo aquí y no lloraba. ¿Verdad? Era un judío de pura sangre. Ok, ahora vamos a ver ahí en su bosquejo. ¿Qué tenemos ahí en su bosquejo? Punto, inciso A. O inciso. Aunque la salvación se ha extendido a los gentiles y los judíos están rechazados. Eso no significa que Dios se ha olvidado de ellos. En Hechos se describe que Pedro predicó en el día de Pentecostés y fueron salvos como 3,000 personas. Ahora, eso no significa que todos los judíos van a ser salvos, y ese es el siguiente punto de Pablo. Ok, bien. Dame un minutito. ¿Pero dónde leyó? Aquí ve, Pablo. ¿La ve? Ok, permítame tantito. Ok, entonces estamos aquí en el inciso A, ¿verdad? Pablo mismo. Y de nuevo, Pablo es un ejemplo, hermanos, y esto es muy interesante. Pablo es un ejemplo de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Él es un judío y es un judío que está haciendo ¿qué? Salvo. ¿Ok? Ahora, inciso B. El Antiguo Testamento presenta, ¿verdad?, un precedente de la preservación de un remanente, ¿ok? Y fíjense que en sus notas se me olvidó dar una explicación del versículo 2, pero ahorita lo hacemos. Dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Desde antes conoció. Hermanos, esa palabra desde antes conoció, o esa frase desde antes conoció, es la misma frase que se utiliza en Romanos 8, cuando dice, a los que, ¿verdad? A los que conforme, los que, no, dice, a ver, déjame ver cómo dice, Romanos 8:28. No, también dice a los que antes conoció, ¿verdad? A los que antes, es la misma frase, y es la frase relacionada con Primera de Pedro, donde dice, escogido según la ¿qué? Presencia de Dios, ¿ok? Son palabras parecidas. Ahora, hermanos, quiero explicarle qué funciona, qué es el punto aquí, ¿ok? Esta palabra, Dios no ha rechazado a su pueblo al cual desde antes conoció. Ok, hermanos, entre los cristianos hay un debate, ¿verdad? Hay dos grupos, ¿verdad? Que básicamente tienen una diferencia en la doctrina de la salvación, que son los arminianos y los calvinistas o reformados, ¿ok? Los arminianos, hermanos, para los arminianos es muy difícil entender este asunto de la elección. Porque de nuevo, y creo que ya se lo sabían, porque para ellos, el que Dios escoja y el que el hombre debe estar libre, que el hombre es completamente libre, debe ser igual y estar en el mismo nivel. Pero para mí, hermanos, eso es un peligro. ¿Por qué?
Dios no está condicionado ¿a qué? A las acciones de los hombres. Porque poner a Dios aquí y la elección de Dios y la voluntad de Dios y poner aquí la voluntad del hombre y la decisión del hombre es poner al hombre como ¿qué? Y la Biblia nos va a enseñar, no somos igual a Dios. Este es el peligro de los hermanos arminianos que ponen así, la voluntad de Dios, la decisión de Dios, la voluntad del hombre y la decisión del hombre. ¿Ok? Entonces, los arminianos tratan de explicar, esta es la manera de explicar de los arminianos. Dios nos escogió porque sabía que íbamos a creer en Cristo. Dios nos escogió porque sabía que íbamos a creer en Cristo. Hermanos, aunque suena muy bonito y suena muy lógico, pero no es lo que dice la Biblia. Esta palabra a los que antes conoció, ahora que está usando Pablo para Israel y la que utiliza Pedro, no está hablando, hermanos, de que Dios sabía que íbamos a creer en Cristo. Esta palabra, hermanos, habla de una relación y elección. ¿Ok? Esto habla de una elección y una decisión. Ahora, ¿cómo comprueba eso? Mire, por favor, acompáñeme a Deuteronomio 7. En Deuteronomio 7 está la explicación, hermanos, de por qué Dios escogió a Israel. Hermanos, ¿por qué cree que Dios escogió a Israel? Porque fue su voluntad. Mire, vamos a ver aquí. Deuteronomio 7, versículo 6. Y perdón que no lo puse. Deuteronomio 7, versículo 6. Perdón que no lo puse en sus notas. Deuteronomio 7, versículo 6. Dice mire lo que dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Esa palabra santo es la idea de apartado. ¿Ok? Porque tú eres un pueblo apartado para Jehová tu Dios. Mire las palabras. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok, ahora miren los siguientes versículos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y ha escogido, pues vosotros seréis el ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Ahora mire aquí. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, según versículo 8, ¿por qué Dios escogió a Israel? Porque el pueblo no significa. Okay, ahora, en palabras, porque los amó. Hermanos, y esa palabra, y fíjese, algo que me gusta mucho y después yo creo que lo vamos a hacer. La palabra amor en el Antiguo Testamento muchas veces habla de esa determinación de la voluntad. Dios decidió amarlo y mostrarle su favor. No era por lo que Israel era, por lo que hicieron, simplemente por lo que dio. Exactamente, entonces, ahora regresando a Romanos 11, ahora sí, regresando a Romanos 11, cuando Pablo dice ahí en Romanos 11, versículo 2, Romanos 11, 2, no ha desechado Dios a su pueblo al que antes ¿qué? Conoció. Es otra manera de decir, Dios no ha rechazado a su pueblo que escogió. Dios escogió al pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel, pero eso no significa que todo el pueblo de Israel va a ser ¿qué? Salvo. Dios escogió al pueblo de Israel y Dios amó al pueblo de Israel y Dios cuidó al pueblo de Israel, pero eso no significa que Dios ¿qué? Todo Israel va a ser salvo. Y entonces aquí viene, el Antiguo Testamento presenta un precedente. Ok, ahora mire aquí. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Ok, alguien ayúdeme leyendo ahí, por favor. Punto número 1. Pablo cuenta la historia de Elías cuando huye de Israel por causa de la gran persecución que ella había levantado en contra de los profetas de Dios. Primera de Reyes
Ok, y eso es lo que está diciendo. Hermanos, hubo un punto de nuevo. Quiere usar esta historia de Elías, ¿verdad? Donde Elías huye y Dios lo encuentra. Ay, Elías, ¿qué haces aquí, Señor? Yo nada más quedo yo. Jezabel mató a todos y todo el pueblo de Israel se volvió a la idolatría. Nada más quedo yo y buscan para matarme. Y así está la historia. Así está la historia. Elías pensaba, yo soy el único israelita. Yo soy el único profeta, yo soy el único israelita. Ok, ahora dice Pablo. ¿Y qué dice la divina respuesta? Punto número 2. Punto número 2. Alguien ayúdeme, por favor. Entonces Pablo cita otro pasaje de Escritura de la misma escena con la respuesta de Dios. Primera de Reyes 19 y 18. La escena es muy interesante porque Dios utiliza un medio tranquilo para hablar con Elías. Algunos sugieren que esta fue la manera de decirle que Dios no solo está en las muestras sobrenaturales de poder, sino también en el silencio apacible. Además, en la respuesta de Dios está una comisión a Elías para ungir a Jehú, quien terminará con la idolatría de Israel, a Azael, quien servirá para castigar a Israel, y Eliseo, quien tomará el lugar de Elías. Al final, Dios declara que aunque Israel ha dado Perdona, ayer es dado la... y abandonar a Dios, Él ha preservado un remanente. Esto es muy interesante. De nuevo, hermanos, y si usted va a esa historia del Antiguo Testamento, Dios cuida a Elías, protege a Elías, su profeta, y le dice, ¿qué haces aquí? Y de pronto, hermanos, esta es la cosa, dice que Dios manda a cosas sobrenaturales, pero la voz de Dios no está ahí. Ahora, y de pronto en un silbo apacible le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y de nuevo Elías, Señor, aquí estoy yo solito. Y Dios le dice, y mire, esta es la cosa, Dios no le dice a mí, pobrecito Elías, mira, ya, ven, cálmate, párate, y vas a hacer lo que yo te digo. Y estas tres cosas, unge a Jehú, unge a Azael y unge a Eliseo. Y hace estas cosas. Y luego al final dice, ¿ok? Yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado rodilla. O sea, diciéndole a Elías, ¿eres el único? No eres el único. Yo he preservado a un remanente que es ¿qué? Que es fiel. Sí es cierto, el pueblo es dado a la idolatría, se inclina a la idolatría, se animan unos a otros a la idolatría, ¿pero qué? Pero no todos. Y entonces es la idea de punto número 3. Ayúdeme, por favor, ahí punto número 3. La idea de un remanente, o sea, un grupo pequeño, es lo que Pablo está usando aquí. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre ha preservado un grupo pequeño de fieles seguidores. Entonces, aunque Elías pensaba que todo Israel se había vuelto a la idolatría, que Jezabel los había destruido a todos los profetas, Dios le enseña que siempre ha cuidado a un grupo que es fiel al Señor. Ok, esa es la cosa. Dios siempre ha preservado ¿un qué? Un grupo, un remanente. Dios siempre ha preservado un remanente. Ahora, miren lo que dice el versículo 5. Aquí está el punto difícil. Y hermanos, y aquí es donde versículos 5 y 7 para mí son los difíciles. ¿Ok? Y quiero que lo agarremos bien. ¿Ok? Dice el versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ok? Y de nuevo, punto número 4 ahí, por favor. ¿Qué significa un remanente escogido por gracia? La Biblia de las Américas traduce un remanente conforme a la elección de la ¿qué? De la gracia de Dios. Aquí Pablo retoma el pensamiento del capítulo 9 para describir que el hecho que un grupo se mantenga fiel al Señor no se basa en las obras de ese grupo o su deseo y celo por el Señor. Es Dios mismo quien escoge y cuida ¿qué? A ese grupo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, miren lo que está diciendo versículos 5 y 6. Dios ha guardado un remanente. Pero de nuevo quiere decirles, miren lo que dice, un remanente escogido por gracia. Y luego va a explicar qué significa gracia.
O sea, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa ese concepto? Dice el versículo 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es. O sea, significa, lo que le está diciendo es, Dios ha escogido. Ese remanente que Dios escogió en el tiempo de Elías, adivinen por qué Dios lo escogió. Por gracia. ¿Y por qué Dios lo mantuvo? Por gracia. No porque ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a levantar. No. Es por gracia. ¿Por qué Dios escogió y preservó ese remanente? Dios lo preservó por gracia. Ahora, hermanos, esto es lo que no debe estar en nuestra mente. Cuando veamos ese pasaje de escritura, que Dios lo escogió y que lo escogió por gracia, eso no significa que Dios les obligó a hacer cosas en contra de su voluntad, ¿verdad? O que Dios, ¿verdad?, los hizo más especiales, o que les dio un sentimiento más especial para servir, para presentarse al Señor, que estaban más inclinados para el Señor. No, simplemente, ¿verdad?, significa que Dios los cuidó. Y no fue en contra de su voluntad, ¿verdad? No fue como que ellos no querían y Dios les dijo, pero yo te escogí. ¿Saben que a veces se presenta así la elección? Como que, no, yo no quería, ¿verdad? Y Dios. No, hermano. Dios no va a hacer nada en contra de qué. De su voluntad. O sea, Dios nunca va a hacer algo en contra de lo que decidamos. Entonces, el punto de Pablo aquí les está diciendo, así en este tiempo Dios ha guardado un remanente de judíos por gracia. O sea, lo que quiere decirle a los judíos, este es el mensaje de Pablo, no piensen que hay judíos más especiales que otros, como que, porque de nuevo, hermanos, uno pensaría, ¿qué tengo que hacer? ¿O quién tengo que ser para permanecer en ese remanente? ¿Sí o no? Si alguien escucha, es que Dios se ha escogido un pueblo, uno pensaría, ¿qué tengo que hacer? O, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Sí o no? Y es lo que Pablo está tratando de decirles, no funciona así. No funciona así. Misericordia divina. Exactamente. Y entonces, hermanos, punto número 5 ahí en su hoja, ¿qué obra puede hacer o qué mérito puede conseguir una persona para ser parte del pueblo de Dios? Pablo dice, ninguna. El hecho que Dios haya escogido a personas se basa en la gracia. Esto significa su favor y disposición, un regalo que nadie merece y nadie puede conseguir por esfuerzo humano. Hermanos, y mire, le voy a ser muy honesto, esto es lo difícil para nosotros de entender. Pero ¿cómo, Señor? ¿Pero cómo? Y es difícil de entender. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y hermanos, díganme si o no, eso es muy humillante. Cuando piense, hermanos, Dios nos salvó y Dios nos escogió, no por lo que íbamos a hacer ni por lo que somos, simplemente porque Él quiso. Él extendió su misericordia porque Él quiso. Simplemente por eso. Dígame si o no, eso es humillante. Es humillante. ¿Por qué no a nuestros vecinos? ¿Por qué no? Hermanos, de nuevo, si nos ponemos a compararnos, hay personas mejores que nosotros. Mucho mejores que nosotros. Hay pastores menos batallosos que yo. Y yo les pienso, Señor, pero... No, más bien eso me da miedo, ese compromiso, o sea, decir, tú sí, pero ahora entras al programa. Ahora, aquí viene. Ahora, punto, inciso C. Dios ha endurecido el corazón del pueblo. Dios ha endurecido el corazón del pueblo. Mire cómo dice el versículo 7. ¿Qué? Pues,
O también podemos traducirse ahí en punto número 1. Entonces, ¿qué? Versículo 7. Punto número 1. ¿Está refiriéndose al remanente o está refiriéndose a todo lo que ha dicho desde el capítulo 9? Las posibilidades pueden ser las dos, ya que el remanente elegido por gracia es la continuación de la explicación de la ¿qué? De la elección. Ok, punto número 2, hermanos. Nótese nuevamente cómo Pablo explica el asunto del endurecimiento. Miren lo que dice el versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron. Ok, vamos a tratar de explicar ese versículo, ok. Y quiero que lo tratamos de entender, por favor, ok. Todos, ok. Y me voy a regresar lo que me tenga que regresar, pero quiero que lo entendamos, ¿ok? Bien, ayúdame ahí, por favor. El punto número 2. Punto número 2, después de lo que yo dije. Nótese nuevamente cómo Pablo explica el asunto del endurecimiento. Primero afirma, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. La palabra buscar está relacionado a lo que dijo en 10:3. Israel busca su propio camino de salvación. La palabra alcanzar es la misma que usó en 9:31. Israel corre y nunca alcanza, llega a su meta. Parafraseando, Pablo está intentando decir que Israel está buscando su propio camino de salvación y no lo encuentra. Y hermanos, de nuevo, entonces, ¿qué? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado. Y les vuelve a decir, Israel sigue buscando su propio camino de salvación. Y no lo va a encontrar. Ahora, aquí está mi pregunta, porque Pablo dice, pero los escogidos sí lo ¿qué? Y entonces aquí la pregunta en el versículo 3, ¿por qué los escogidos sí lo encuentran? La secta. ¿Ok? Alguien ayúdame ahí, inciso 3, punto número 3. ¿Por qué los escogidos sí lo encuentran? Los escogidos encuentran salvación porque responden al Evangelio por medio de la fe. Esto fue el punto del capítulo 10. Nunca en la Biblia se dice que la elección obliga a las personas a hacer algo en contra de su voluntad. Lo misterioso de la elección y la fe es que solo Dios sabe quiénes son los escogidos y los hombres tienen que creer en el Evangelio para darse cuenta de que ellos fueron escogidos. Nótese que no estoy diciendo que la fe es la base de la elección, sino que la fe es la manera de darnos cuenta personalmente que Dios nos escogió. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. ¿Por qué los escogidos sí lo alcanzaron? Porque obedecieron el Evangelio. Porque creyeron en el Evangelio. Hermanos, me gusta mucho. Probablemente esta es una ilustración que se ha usado por años. Por años. Hermanos, cuando nos predican el Evangelio, hermanos, esta es la cosa. Que Dios escoge personas para salvar, ¿sí o no? Pero eso es un asunto de Dios, ¿sí o no? Nosotros no sabemos quién sí y quién no. Sí, es como usted dijo, mis hijos no pueden ser mis hijos para entrar en él. Entonces, nosotros no sabemos. Y que se acercan nomás. Ahora, ¿qué es nuestra obligación? Presentar el Evangelio. Presentar el Evangelio. A todos, sin distinción. ¿Sin qué? Sin objeción, sin flojera, sin presentar el Evangelio lo mejor que podamos. Esa es nuestra obligación. Y eso es algo, hermanos, eso es algo que sí quiero decirles. Nuestra responsabilidad como creyentes es presentar el Evangelio lo mejor que podamos. Usar los medios, usar las maneras de presentar el Evangelio lo mejor que podamos. Hermanos, y no nada más de nuestra boca, sino de nuestras vidas. Presentar el Evangelio con todo lo que podamos. Porque esto es una cosa, ¿verdad? Evangelizamos por un lado y nuestra vida está ¿por qué? Por otro lado. Por otro lado, no, lo mejor, o sea, el Evangelio en nuestra boca y en nuestra vida. Que seamos cristianos, ¿qué? De veras. Eso es, entonces, esto es lo tremendo. Dice, los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por qué los escogidos sí lo han alcanzado? Porque creyeron en el Evangelio. Entonces, esta es la cosa, Dios sabe. Y esto se ilustra como una puerta. La puerta es la fe en Jesucristo. Tú tienes que aceptarlo, tú tienes que creer. Eso es algo que te toca a ti.
Bueno, cuando usted cree, adivinen qué dice acá atrás. Escogido. Nos damos cuenta, pues, de la Exactamente. Nos damos cuenta que Dios nos escogió hasta que ¿qué? Hasta que creemos. No se puede desde antes. Porque la única manera de saber y de darnos cuenta es que ¿qué? Es creer en el Evangelio. Es la única manera en que nos podemos dar cuenta. Buscarla, ¿Verdad? tenemos que buscar. No. Y querer. La palabra es realize. We realize que somos escogidos. Nos damos, ¿verdad? Cuenta. Nos damos cuenta de que No choice. pero ¿cómo lo hicimos? Exactamente. Creyendo en el Evangelio. Ahí esta es la cosa, hermano. Dios nunca usa la elección como pretexto, ¿verdad? Y las personas nunca deben usar no, pues a lo mejor yo no soy escogido, pues me voy a ir al infierno. Eso no es un pretexto. Eso no es un pretexto. Porque Dios, y esta es la cosa, hermanos, Dios da la oportunidad a todos. Y ahorita va a ver cómo termina esto. También por eso dice que creer es por oír, pero por oír significa entender. ¿Entender? ¿Creer? No, Margarita. Es que eso es algo que me causa conflicto, hermano. Por ejemplo, si me puede ayudar ahorita. Sí, sí. A Sí. darle datos. ¿Qué diferencia hay entre arminiano y cuál es el otro? Calvinista. Y calvinista. O sea, porque ahorita que explica, o sea, es que entiendo la manera como usted lo explica, pero entiendo también el punto de que uno tuvo que tener fe. Sí, y entonces yo no veo el problema con lo que se supone que dicen los Ok, arminianos. aquí viene. Aquí viene. Los arminianos dirían, dice escogido, sí, porque Dios sabía que tú ibas. que tú ibas a creer. O sea, porque Dios sabía que tú ibas a cruzar la puerta, por eso te escogió. Eso dicen ellos. Ahora, hermanos, suena lógico. Sí. Pero si decimos eso, entonces estamos poniendo la elección de Dios está condicionada a la qué? A la condición de A la decisión humana. Si decimos, Dios nos escogió porque nosotros creímos, condicionamos la decisión de Dios a la qué? A la elección humana. Y para mí, de nuevo, hermanos, poner la voluntad de Dios y la decisión de Dios y la voluntad humana al mismo nivel de Dios, no Porque está bien. entonces ya no sería soberanía. Exactamente. O sea, que Dios es soberano. Exactamente. Y esta es la cosa, hermanos, y esta es la cosa. Por eso digo, creo que esta es la mejor manera de explicar lo que está diciendo Pablo. Los escogidos sí. Pero ¿por qué los escogidos sí? Porque creyeron en el Evangelio, aceptaron, creyeron en Cristo y, ¿verdad? Y él se dio cuenta que, escogido. Pero me escogiste porque, no, te escogí porque yo quise, porque te amé. Entonces, pero no me escogiste por lo bueno que soy, no me escogiste por, no. No, es que yo entiendo que yo sé que no es por voluntad de uno, y, o sea, yo entiendo la soberanía de Dios, pero sigo cayendo en lo mismo. Dios, sigo pensando que no se pelea la idea, Sí. si quiere decir arminiana o no, pero siento que no hay pleito, porque de alguna manera hubo fe, no es obras. Porque a fin de cuentas eso lo tengo muy entendido, que las obras no lo van a... Pero alrededor de la Biblia uno entiende que Dios, o sea, el remanente no lo tomó porque, nomás porque, se me ocurrió. Esos son malos, pero yo los agarré de remanente, ¿no? Siempre, y no, con eso no quiero decir que las obras sean las importantes para Dios. Mire, le voy a explicar. usar la fe. Es muy fácil. La diferencia está en un detallito. La diferencia está en cómo explican la elección. Los calvinistas explican la elección. Dios hizo una elección soberana, libre, condicional, sin ningún condicionante. Y los arminianos dicen, Dios hizo una condición que en base a fe.
Entonces, el detallito es muy chiquito. Ahí ellos dicen, Dios escogió libremente. Y ellos dicen, no, Dios no escogió libremente. Dios escogió en base a qué? A la fe. Que Dios que te digo que ellos no la aplican. Entonces, ahora, hermanos, es un detallito. Ahora, en la práctica, ese detallito se ha hecho extremo. ¿Ok? En la práctica, hablando de la práctica, se ha hecho un extremo. Por ejemplo, déjame decirle, ¿cuál fue el extremo? ¿Cuál es el extremo calvinista? El extremo calvinista, y esto es uno de los problemas que pasó, por ejemplo, en los tiempos de William Carey. William Carey es el padre de las misiones modernas. Es este hermano que fue a la India. Hermanos, él buscando ayuda y ser misionero. Hermanos, lea la biografía de... Bueno, creo que ya la entregamos, ya, ¿verdad? la biografía de William Carey. William Carey fue con los bautistas y le dijo, oye, yo quiero ser misionero, yo quiero ir. Y todos le dijeron, mira, si Dios dice, Dios es soberano. Dice, es muy presuntuoso que tú quieras ser de misionero y predicarle. Si Dios ya escogió a los salvos, deja que Dios use los medios. Y ese es un extremo calvinista. El extremo calvinista, que le llamamos el hipercalvinismo, es el que dice, no necesitamos hacer nada. Al final de cuentas, Dios nos ¿qué? Nos escogió y Dios va a hacer todo lo que quiera. Ese es el extremo. El extremo arminiano es el extremo, ¿verdad? Donde es que tienen y donde presionan y donde de nuevo, donde presionan a las personas, es que tienes que creer y todo eso, y tú. ¿Por qué? Porque esa es la manera. El extremo arminiano es este asunto de a veces conseguir que las personas, oye, pero mira, ora y acepta a Cristo y vas a ser salvo. Y son los que extremos. En la práctica, los detallitos han llevado a extremos. Entonces, y aquí ahora, yo como pastor, hermanos, alguien me escucha lo que estoy diciendo, se confirma este pastor es calvinista. El punto es que aquí, la Biblia lo dice así. Y entonces, ¿por qué es necesario cómo la separan? Porque, digo, a fin de cuentas, lo que no aplica es la Biblia. Entonces, ¿por qué hacerla? O sea, porque hay puntos que a lo mejor coincidimos con los arminianos, hay puntos que a lo mejor coincidimos con los calvinistas, entonces mejor no estamos sino lo que... ¿Por qué lo voy a mencionar? ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque, hermanos, tarde o temprano ustedes lo van a encontrar. Ahora, y esa es la cosa, miren, tarde o temprano, por eso le digo, alguien me escucha diciendo eso, le van a decir, tú vas a la iglesia de pastor, sí, ellos son calvinistas. Usted va a escuchar eso. Y está así, pues sí, me estoy quedando calvo, pero no de ese tipo. ¿Ese Arminian era católico o era Greek Orthodox? No, era cristiano, era protestante. ¿Oh, sí? Sí. Ahora, hermanos, aquí viene. Los calvinistas y los reformados tenían problemas nada más en la doctrina de la salvación. Nada más. Su bronca era en la doctrina de la salvación y su bronca era en explicar la elección. O sea, en explicarlo. Entonces, por eso le digo, o sea, yo no quiero, porque también lo digo, hermana Margarita, porque uno tiene mucho trasfondo y libros. Yo no quiero ser prejuicioso a uno u otro lado. Yo quiero explicar lo mejor que puedo el texto. Amén. Y si la Biblia lo dice de una manera, ¿verdad?, que no tiene otra explicación, hay que creer como la Biblia lo dice. Y eso es porque de veras a veces hay mucho prejuicio. Mucho. O a lo mejor aún encontramos explicaciones. ¿En qué sentido? Porque ahorita, por ejemplo, la ciencia ha encontrado muchas explicaciones. Y ahorita sí nosotros también no estamos encontrando esa explicación. Pero Dios, yo ya he visto que ¿cómo se llama? Que va por etapas. Porque, por ejemplo, como Daniel ni siquiera sabía de 1000 cosas, le dijo la ciencia aumentará. Y cuando lo dijo hace sí, antes del Nuevo Testamento. sí, entonces. Pero no tenía yo una idea de lo que era que la ciencia iba a aumentar a helicópteros, aviones, barcos, submarinos, o sea, la ciencia aumentará. Yo creo que no está hablando en sentido general de ciencia,
Ok, no creo que esté en sentido general de ciencia, pero lo que sí creo, usando ese ejemplo de Daniel, es que de nuevo, conforme más avanza, tenemos mejor explicación. Y especialmente nosotros ahora tenemos mejor explicación porque tenemos toda la Biblia. Entonces, yo nada más estoy hablando de calvinistas y arminianos para que sepan, porque los dos grupos en la práctica son extremos de un punto. Y yo no quiero ni identificar, ahora, y es lo que usted dice, yo no me quiero identificar ni con uno con otro, yo quiero mantenerme aquí. Ahora, si mantenerme aquí me identifica con uno, o si mantenerme aquí me identifica con otro, pues ¿qué le hace? ¿Ok? ¿Qué le hace? Yo quiero ser del remanente. ¿Verdad? Ahora, aquí está, nuestra alianza es aquí, a la Biblia. Y de nuevo, y si nos parecemos a estos, amén. Y si nos parecemos a estos, amén. Pero aquí es a la Biblia. Sí, hermano Oscar. Es que en el mundo real, en el mundo dicen que los calvinistas dicen salvo, siempre salvo. Y haga lo que sea, esos son los calvinistas. Y los arminianos dicen, no, hay que batallar por la salvación. Ok, sí. Esa es otra de las cosas, ese es otro extremo. Los arminianos creen que la salvación se pierde. Ellos creen que la salvación se pierde. Y bueno, muchas otras cosas. O sea, y de nuevo, hermanos, mi convicción es, yo no voy a enseñarles calvinismo a arminianos, vamos a aprender la Biblia. Porque, hermanos, la discusión es interminable. Y yo he escuchado, por ejemplo, ateos contra creyentes ateos. Y no, que Dios no existe, que Dios existe, que esto, que la Biblia dice que... Ok. Ya que saca sus argumentos. Ok, ahora, vamos a continuar. Entonces, dice aquí, de nuevo, ¿por qué los escogidos sí lo han alcanzado? Porque responden al Evangelio. Ok, ahora, no significa de nuevo que la fe es la base de la elección, simplemente es la manera en que, ¿qué? En que se dan cuenta. Ahora, punto número 4, ¿quiénes son qué? Los demás, porque dice ahí, y los demás fueron endurecidos. Muy probablemente Pablo está diciendo que los escogidos judíos sí han alcanzado justicia y los demás judíos incrédulos fueron ¿qué? Endurecidos. Ahora, ¿cómo debemos entender el endurecimiento? Aunque ya Pablo nos enseñó que el endurecimiento pudiera entenderse como el abandono y confirmación de la pecaminosidad del hombre en sus deseos y elecciones, él usará otros pasajes del Antiguo Testamento para mostrar su precedente. ¿Ok? Cuando está diciendo, y los demás fueron endurecidos, está volviendo a decir, hermanos, hay gente, ahora, el endurecimiento no es como que una maldición y que Dios los tiene en contra de su voluntad, que la gente quiere, simplemente es, ¿eso quieres? Síguele. Así es. O sea, ese es hermanos, y a mí eso me da terror. Sí, la verdad. Eso me da terror. Entonces, y aquí viene el último punto, inciso D, perdón. El Antiguo Testamento presenta un precedente de ¿qué? De endurecimiento, ¿ok? Aquí viene, la primera cita, hermanos, es una cita de Isaías 29:10, ¿ok? Isaías 29:10. Ok, déjame leer, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Ok, creo que sí tengo tiempo, lo voy a poner aquí en la pantalla, voy a ponerlo en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 9:10, Isaías 29. Isaías 29. Ok, voy a subirle toda mi letra. Sí, Isaías 29. Ok, hermanos, no se ve más grande, no sé por qué. ¿Verdad? No sé por qué. Ok, noten aquí, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer el contexto para que entendamos. ¿Qué aflicción le espera a Ariel? La palabra Ariel significa algo que se quema. La ciudad de David. Año tras año ustedes celebran sus fiestas. Sin embargo, traeré desastre sobre ustedes y habrá mucho llanto y dolor. Pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre, Ariel. De nuevo, algo que se quema. Un altar cubierto de sangre. Yo seré su enemigo, rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas
edificaré torres de asalto y la destruiré. Entonces tú hablarás desde lo profundo de la tierra, tus palabras saldrán desde bien abajo, desde el polvo, tu voz susurrará desde el suelo, como un fantasma invocado de la tumba. Pero de pronto, eso está diciendo, o sea, Dios va a castigar a Israel. Adivine por qué lo va a castigar. Por incrédulo, por idólatra. Ahora, note lo que va a decir el versículo 5. Pero de pronto, tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino. Tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento. De repente, en un instante, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor con trueno, terremoto y gran ruido, con torbellinos, tormenta y fuego consumidor. Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión en la noche. Las personas con hambre sueñan con comida, pero despiertan todavía con hambre. Las personas con sed sueñan con beber, pero cuando llega la mañana siguen desfallecidas de sed. Así serán tus enemigos con los que ataquen al monte de Sión. Ahora, aquí hay una profecía en dos tonos. ¿Se da cuenta? La primera es: te voy a castigar y te voy a destruir y te voy a quemar. Pero, adivina qué, también con tus enemigos. Así. Y entonces es como que el pueblo así como que, a ver, nos vas a castigar y luego vas a castigar, pues mejor no castigues a nadie, ¿verdad? No. ¿Por qué? Primero, por idólatra. Ahora, aquí está el versículo 10. Por idólatra. Ahora, aquí está el versículo 9 y el versículo 10. ¿Estás asombrado y escéptico? Y luego mire la pregunta que le hace Dios. ¿No lo crees? Entonces adelante, sé ciego. Eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo, ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. ¿Por qué Dios ha hecho eso? Y mire de nuevo, aquí está el punto. Aquí está el punto, hermanos. El punto de esto es que el pueblo no cree. Y mire cómo lo tradujo la palabra, estás asombrado y escéptico. Hermanos, el pueblo no lo cree. El pueblo no lo cree. Y voy a inciso B, por favor, inciso B. Inciso B. Aunque uno podría pensar que las grandes promesas de gracia de Dios generarían respuestas de confianza y alabanza en Jerusalén, el pueblo de Judá actuó como si estuviera ciego y sordo, porque no respondió y aumentó aún más, no respondió positivamente a las promesas de Dios. En consecuencia, Dios endureció sus corazones y aumentó más su ceguera para que pudieran cosechar sus justas recompensas. Estos temas muestran que este párrafo está conectado con las cuestiones históricas y teológicas discutidas en el versículo 28. La incapacidad de explicar el mensaje de Dios, al repetir esas ideas, Isaías enfatiza la naturaleza y la profundidad del problema del pecado en Judá. Déjame leer este último párrafo. Nótese cómo la nueva traducción. ¿Estás asombrado y escéptico? Ya lo leímos, ¿verdad? Ok. Smith comenta: una vez que el pueblo de Judá haya elegido su propio camino malvado, Dios los endurecerá derramando sobre ellos un sueño profundo para que queden espiritualmente ciegos. Son totalmente responsables de sus decisiones, pero Dios los entregará a sus propios deseos pecaminosos. La referencia a profetas y videntes no es clara. Posiblemente Isaías está sugiriendo que la razón por la que el pueblo quedará ciego es porque Dios le sellará su verdad, y al cegar los ojos de sus profetas y videntes, quienes ya no recibirán revelaciones divinas de Dios. Este es un estado espiritual que toda persona y toda nación debería evitar, porque existe el peligro de que esta libre elección de rebelarse contra la revelación de Dios conduzca inevitablemente a consecuencias desastrosas, sin opciones en el futuro. Hermanos, Pablo está usando este pasaje de Isaías para decirnos: esto ya había pasado.
cuando el pueblo escoge, o mejor dicho, cuando el pueblo se revela a Dios, no confía en Dios, ¿Dios qué hace? Los endurece. Y de nuevo, no debemos, hermanos, no hay que pensar como que Dios activamente los, ¿verdad? No, simplemente que ¿eso quieres? ¿Eso quieres? Entonces, hermanos, ¿qué? O sea, esta es la cosa que, hermanos, a mí me espanta. Porque, y también otra cosa que me espanta, hermanos, es que las personas que rechazan el Evangelio no quedan sin consecuencias. Hermanos, la gente que rechaza el Evangelio no queda sin consecuencias. Por ejemplo, nosotros, hermanos, muchas repartimos folletos, hablamos con las personas, y hay personas muy groseras. Y duele mucho, hermano. Pero lo que debe ayudarnos a pensar, él no me está rechazando a mí, está rechazando el Evangelio. O sea, qué peligroso, ¿eh? Como cuando me fui tomando los profetas y le dijo que había una casa y si lo rechazaba, que se pusieran sus pies y le dijo que sería peor el castigo para Sodoma y Gomorra que para. Exactamente. Ahora déjenme, ya estoy en el último. La última cita de Pablo. Entonces, presenta la de Isaías, ahora presenta la de Salmos, ¿ok? Ahora, voy a leer lo que tengo aquí para ya no tomar. Salmos 69 es la otra cita. David sufre la persecución de sus enemigos. Al parecer lo están acusando de robar. Sin embargo, es su devoción a Dios la que hace que él sufra. Y en los versículos 22 al 29, David pide que Dios los destruya. Precisamente en esos versículos son los que Pablo cita para demostrar lo que merecen aquellos que se enfrentan a Dios y contra aquellos que lo escogen a Él. La Nueva Traducción traduce estos versículos: que la abundante mesa servida ante ellos se convierte en una trampa y que su prosperidad se vuelva en que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y es que sus cuerpos tiemblen continuamente. Al parecer Pablo usa la frase su mesa para establecer la conexión aquí. Cruz comenta: su mesa en Salmo 69, 22 y su significado para Pablo se ha interpretado de diversas maneras. 1. Como un malentendido en el suelo, como un mantel extendido en el suelo sobre el cual uno podría tropezar. 2. Como el culto judío que representa la piedad judía que causa la ceguera de Israel. 3. Una referencia a las reglas farisaicas para la comunión en la mesa. Su intento de mantener la pureza mediante tales obras resultó ser un obstáculo que les impedía aceptar el Evangelio. Las dos últimas sugerencias interpretan demasiado el uso que hace Pablo de esta cita, y probablemente deberíamos reconocer que simplemente pretende que su audiencia vea un paralelo entre lo que Dios hace, da a las personas un espíritu de estupor, ojos que no pueden ver y oído que no puede oír, y lo que David le pide a Dios que hagan para sus enemigos: usar lo bueno que disfrutan para poner un obstáculo en su camino. Entonces, miren, hermanos, aquí pudiéramos decir que Pablo está diciendo que aquellas cosas que los judíos se deleitan, su mesa o sus bendiciones, sean su propio obstáculo, sus fiestas religiosas, sus estrictas reglas, su orgullo personal, entre muchas otras más, sea su propia, de tal manera que sus espaldas se encorven para siempre. Pablo está diciendo que lo que Israel sigue escogiendo como su propio camino de salvación, eso sea su estorbo para que puedan creer al Evangelio. Hermanos, ¿y qué espantoso es eso? Hermanos, ahora vamos a aplicarlo. O sea, ¿cómo funcionaría con nosotros? Hermanos, a la aplicación actual para nosotros. Lo que la gente escoge como su camino de salvación, eso va a ser su propia trampa, su propio estorbo y su propia condena. Mucha gente no cree que es Cristo porque tiene confianza en su dinero, tiene confianza en su prestigio, tiene confianza, hermanos, aún por ejemplo, tiene confianza en sus santos, tiene confianza en su religión, tiene confianza en, hermanos, en su bondad.
y eso va a ser su propia trampa. Hermanos, y esta es la cosa. Ahora, hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. Eso va a ser su propia trampa. O sea, Dios lo sabe. El que rechaza el Evangelio de Dios, la oferta gratuita de salvación en Jesucristo, hermanos, no queda nada más así. O sea, Dios no dice, no quieres estar bien, no te preocupes, hay para el otro. Rechazar el Evangelio es peligroso. Sí, porque también nos dice, quisiera la boda y no quisieron ir. Entonces, que los que sí quieran venir, los otros se van a quedar afuera. Ahora, hermanos, a mí lo que me anima es esto. Muchos de nosotros no aceptamos el Evangelio a la primera. Y Dios tuvo misericordia con nosotros. Hermanos, no nos toca a nosotros decidir. Porque esto es lo que puede pasar a nosotros. Rechazó el Evangelio, ni modo, que se vaya al infierno. El que siga. ¿No? Eso no nos toca a nosotros. No, a nosotros no nos toca decidir a quién no hablarle. A nosotros nos toca Señor, danos chance de hablarles. Danos chance, una y otra. No les danos chance que nos oigan. Ahora, aún eso. Ahora, Señor, danos chance. Ok, no, ok. En la siguiente, no, ok. Hermanos, al final, eso va a ser su propia trampa, su propio obstáculo y su propia condenación. Esta es la cosa, un día, hermanos, yo no sé cómo va a ser, yo me lo imagino, pero eso es bien por imaginación. Un día les va a decir, Señor, nosotros no sabíamos. ¿No te acuerdas de Irma? Pero tú le dijiste, sí, pero si ella me hubiera dicho, intentaba decirte. Yo tengo un pesar muy grande con mi hermano porque él no permite que le explique a su mujer. Él es muy soberbio. El pastor le quiso explicar, Freddy le quiso explicar a mi hermano. Él jamás va a la iglesia. Él entró aquí a la iglesia cuando murió Javier. Y a mí me dio mucho gusto porque entró y aparte escuchó lo que se habló. Porque allá en la casa estuvo diciendo lo que se habló aquí, él lo estuvo comentando. Y dije yo, qué bueno que sí, que poquito entendió de perdida. Ya después yo le quise retomar el asunto, pero no me permitió. Y eso es lo difícil, hermana. Ahora, hermanos, no nos toca a nosotros decidir cuándo una persona ya tiene la puerta cerrada. Eso no nos toca a nosotros. Imagínense, si no así, no hubiéramos sido salvos nosotros. Pero muchas veces alguien nos siguió hablando y nos siguió hablando y nos siguió hablando. Y seguir orando por él. ¿Verdad? Y seguir orando. Pero sí dice la muerte cuando uno le puede caer el 20 o la enfermedad ya. Y hermanos, o sea, y gracias a Dios que aún ahí Dios les da oportunidad. Hermana Rosy. Muchas veces mis sueños estaban cerrados. No quería. Y ahí estaba aquella persona que todos los días me decía algo. Todos los días. Y gracias a Dios, hermanos. Y gracias a Dios. Y de nuevo, ahí está el punto de la misericordia de Dios. O sea, no, hermanos, no nos toca a nosotros. O sea, Dios nos está dejando saber esto de la elección para humillarnos, para ponernos en nuestros apenos, para que agarres piso. Y lo demás es, o sea, nosotros, Señor, orar, seguir orando y seguir presentando. Y buscando, hermanos, nuestros medios, regalando pan y café, hermanos, para dar oportunidad y una y otra, para que la gente pueda creer en el Evangelio. Hermano Oscar. Le quito un minuto. Ayer precisamente estuve yo dialogando con personas incrédulas y algunos crédulos de nuestro concepto. Precisamente el concepto católico de decir, mira, si al final ya para morirte te arrepientes, entonces les digo yo, bueno, ¿ustedes creen que una persona que ya por el solo hecho de decir, bueno, pues ya se fue al cielo, bueno, ahí entras tú, bueno, es por obras, no es por fe, ahora la fe se puede manifestar tan rapidito en 5 segundos, hay ciertos aspectos en que no está precisamente definido, ¿no? En la Iglesia Católica, el hecho de que guardes tu conversión hasta el final es pecado por ley. Por eso no están de acuerdo con nosotros en que nosotros proclamamos ser salvos, ¿verdad? ¿Por qué?
No, ellos tienen que hacer obra. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué tipo de obra? Que le den 20 centavos a un mendigo que pasa ocasionalmente por tu casa. Eso no es obra. La obra que el Señor le habla es precisamente de predicar el Evangelio, no exactamente de que le des 5 centavos a un pobre indigente. Y ellos consideran que esas son las buenas obras. Ahora, si yo gasto todo mi dinero, dando todo el dinero, yo no siento que por eso me muero. Y es lo que Pablo dijo, o sea, uno puede dar toda su vida. Y eso es lo que, bueno, no es lo que Pablo, es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. ¿Verdad? ¿Gastará el hombre toda su vida y perderá su alma? Hermano Bruno. Ayer me tocó una situación de que llegó a un taller a ofrecer un producto que ya me han comprado el desengrasante y estaba un carro con un cofre abierto y 2 personas y estaba agachado el mecánico, ya señor adulto, y empezaron a hablarle de Dios, trataron de predicarle ahí y se salió el señor y ¡tras! Le aventó el cofre, saquen su carro de aquí y váyanse, no quiero ver. Y una pena ajena, ¿no? Y ya cuando salí, ya ni me le vendí, me salí y oiga, y así me pasa, así nos pasa. Ya no estamos acostumbrados, pero así nos pasa. ¿Sí? Siempre. Y es, hermanos, de nuevo, ahora, si se siente feo, si agüita y desanima, pero qué peligroso es pensar en esto. O sea, ellos son los que rechazan, son los que se ponen en una posición muy peligrosa. Bueno, vamos a orar y vamos al refrigerio. Señor, ayúdanos de nuevo.